Mi nombre es Cecilia Elizabeth Valdés Green, estudio en Colegio Nacional de Educación Profesional Técnico, estoy cursando el tercer semestre en Enfermería General en el grupo 308, estoy en la materia de identificación del cuerpo humano por aparatos y sistemas y hoy voy a hablarles acerca de la identificación de la anatomía y fisiología del corazón y sus vasos sanguíneos. El corazón es un órgano muscular que contiene 4 cámaras. Su principal función consiste en bombear sangre al sistema circulatorio pulmonar y sistémico que ahí abarca todo el cuerpo. Las capas del corazón es el pericardio, el miocardio y el endocardio. El pericardio es un saco fibroceroso que envuelve completamente el corazón con forma de bolsa o saco. El miocardio es la capa muscular del corazón y esta ocupa la mayor parte del corazón y su función es impulsar la sangre por el cuerpo mediante su contracción. Y el endocardio es una capa de epitelio liso sencillo que cubre el interior del miocardio y las válvulas cardíacas. El corazón tiene 4 válvulas, que es la válvula tricúspide, la válvula pulmonar, la válvula mitral y la válvula aórtica. El corazón está dividido en 4 cámaras, que es la aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. La aurícula derecha bombea la sangre desoxigenada hacia el ventrículo derecho. El ventrículo derecho recibe la sangre de la aurícula derecha y la bombea hacia la circulación pulmonar. La aurícula izquierda recibe la sangre ya oxigenada procedente de los pulmones. El ventrículo izquierdo recibe la sangre de la aurícula izquierda y la bombea hacia la circulación sistémica, que es al resto del cuerpo, a través de la aorta. Sistema de conducción. La excitación y distribución normales de impulsos eléctricos inician en el nodo sinoauricular, que se localiza en la aurícula derecha y se transmiten a las 2 aurículas a través de vías rápidas, y esto asegura que ambas se exciten al mismo tiempo y latan como una sola unidad. El impulso es transmitido al nodo auroventricular, que es donde la transmisión se retarda casi 0,1 segundos, y esto asegura que las aurículas completen su contracción antes de que inicie la de los ventrículos. Se debe aclarar que las aurículas y ventrículos están aislados eléctricamente entre sí por una banda de tejido fibroso no conductor. La única conexión eléctrica entre ellos es el haz de His. Una vez que se ha retenido en el nódulo AB, el impulso es transmitido al haz de His hacia las vías rápidas de las 2 ramas del haz. Los fascículos se dividen en ramas cada vez más pequeñas que forman el sistema de Purkinje y transmiten los impulsos a los músculos ventriculares. Irrigación sanguínea del corazón. Es necesario que el músculo cardíaco reciba pleno suministro de sangre para asegurar el abasto continuo de oxígeno y nutrientes. La parte interna del endocardio es la única que recibe sangre directamente de las cámaras cardíacas. El resto del miocardio es irrigado por las arterias coronarias, que nacen como una derivación directa de la aorta, ubicada justo después de la válvula aórtica. Esas arterias se dividen en ramas que a su vez se dividen en otras ramas más pequeñas y así sucesivamente, de modo que se forma una red de vasos sanguíneos que irrigan al miocardio. Inervación. El corazón está inervado por fibras nerviosas autónomas, tanto del sistema parasimpático como el del sistema simpático, que forman el plexo cardíaco. Las ramas del plexo cardíaco inervan el tejido de conducción, los vasos sanguíneos coronarios y el miocardio auricular y ventricular. El sistema circulatorio se encarga de bombear, transportar y distribuir la sangre por todo el cuerpo. El sistema circulatorio se compone por el corazón, vasos sanguíneos y el sistema linfático. Sistema cardiovascular. Se compone de venas, arterias y el corazón. Las arterias se clasifican según su ramificación, terminales o colaterales, de acuerdo a su calibre, grandes o elásticas, medianas o musculares, pequeñas o arteriolas. Las venas se clasifican de acuerdo al tamaño o calibre, son venas grandes,
venas medianas o pequeñas o vénulas. La diferencia entre las venas y las arterias son que las arterias conducen la sangre desde el corazón a los órganos y tejidos, transportan la sangre oxigenada a los órganos y tejidos y la presión sanguínea es muy alta. Las paredes son más gruesas, son más resistentes y hay menor cantidad. Y en las venas la sangre transportada va desde los órganos y tejidos al corazón, recogen la sangre desoxigenada, la presión sanguínea es baja, las paredes son muy finas y son más frágiles y hay mayor cantidad. El cardíaco es la secuencia rítmica de contracción y relajación miocárdica. A la contracción miocárdica se le llama sístole y durante ella se impulsa la sangre fuera del corazón, y a la relajación miocárdica se le llama diástole y durante ella se llena la sangre. Un ciclo cardíaco incluye todos los fenómenos eléctricos y mecánicos que tienen lugar durante cada latido cardíaco. El término sístole hace referencia a la fase de contracción y el término diástole a la fase de relajación. Cada ciclo cardíaco consta de una sístole y una diástole auricular y una sístole y una diástole ventricular. En cada ciclo las aurículas y los ventrículos se contraen y se relajan de forma alternada, moviendo la sangre de las áreas de menor presión hacia las de mayor presión. Los fenómenos que tienen lugar durante cada ciclo cardíaco pueden esquematizarse de la siguiente forma. Sístole auricular, que es durante la sístole auricular las aurículas se contraen y facilitan el paso de un pequeño volumen de sangre a los ventrículos. La despolarización auricular determina la sístole auricular. En este momento los ventrículos están relajados. En la sístole ventricular tiene una duración de 0.3 segundos durante los cuales los ventrículos se contraen y al mismo tiempo las aurículas están relajadas. Al final de la sístole auricular, el impulso eléctrico llega a los ventrículos y ocasiona primero la despolarización y posteriormente la contracción ventricular. La contracción del ventrículo ocasiona un aumento de la presión intraventricular que provoca el cierre de las válvulas auriculoventriculares. El cierre de estas válvulas genera un ruido audible en la superficie del tórax y que constituye el primer ruido cardíaco durante unos 0.0 segundos. Durante las válvulas, tanto las válvulas semilunares como las válvulas AB se encuentran cerradas. Este es el periodo de contracción isovolumétrica. Al continuar la contracción ventricular provoca un rápido aumento de la presión en el interior de las cavidades y ventriculares. Cuando la presión de los ventrículos es mayor que la presión de las arterias, se abren las válvulas semilunares y tiene lugar la fase de eyección ventricular, con una duración aproximada de 0.250 segundos. Diástole ventricular. Es el inicio de la diástole ventricular, es debido a la repolarización ventricular. La velocidad de eyección de la sangre va disminuyendo de forma progresiva, disminuye la presión intraventricular y se cierran las válvulas semilunares. El cierre de las válvulas aórtica y pulmonar genera el segundo ruido cardíaco. Las válvulas semilunares impiden que la sangre refluya hacia las arterias cuando cesa la contracción del miocardio ventricular. El ventrículo es una cavidad cerrada con las válvulas auriculoventricular y semilunar. El ventrículo tiene un volumen constante, se relaja de forma progresiva y disminuye la presión intraventricular. Cuando la presión ventricular disminuye por debajo de la presión auricular, se abren las válvulas auriculoventriculares y se inicia la fase de llenado ventricular. La sangre fluye desde las aurículas a los ventrículos siguiendo un gradiente de presión. La circulación menor o pulmonar comienza en el ventrículo derecho, al que llega la sangre desoxigenada, y la circulación mayor o sistémica comienza en el ventrículo izquierdo, al que llega la sangre recogida por la aurícula izquierda procedente de los pulmones, donde se cargaron de oxígeno.